Un hacker está atacando el mercado financiero. 4 de los bancos principales, ¿y esto es todo lo que sabemos? Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway. ¿Qué sabes de ese tipo? Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático. Quiero que se conmute mi condena por la identificación y la captura del tío que están buscando. Esa es mi oferta. Ciberdelincuentes que comprometen la seguridad de varios países, piratas informáticos que diseñan sistemas para hundir conglomerados financieros, ciberterroristas que intervienen en elecciones. El cine está lleno de historias que cuentan tramas en torno a delitos informáticos. Alicia San Juan, buenos días. Hola, Merche. Pues sí, más allá de la pura ficción, la gente piensa que los ciberataques son cosas de las películas. Y no, estas cosas pueden pasar a diario. Nadie estamos a salvo de todo esto. Estos días hemos sabido que el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, está investigando el hackeo de teléfonos móviles de ministros y altos cargos que han tenido lugar durante el pasado mes de agosto. Los afectados recibieron mensajes que les pedían que pincharan en una dirección. Si lo hacían, exponían todo el contenido del móvil a los atacantes, incluyendo contactos y todo el material almacenado. Además, a partir de ese momento, los móviles quedaban bloqueados. El pasado julio se conoció que el móvil del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, de RC, fue objetivo de Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO, que solo pueden comprar gobiernos y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. El teléfono de Torrent fue atacado con Pegasus en 2019. Y desde hace unos años la ciberseguridad se ha vuelto estándar no solo en la política, también en las empresas, ya que la informática es una herramienta habitual en los negocios. ¿Qué se hace para mantener los sistemas a salvo? ¿Cómo puede una empresa, por ejemplo, evitar exponerse a grandes ataques en materia de ciberseguridad? Bueno, son preguntas que queremos hacerle a los expertos que nos visitan hoy. Aquí en los estudios está Óscar Laje, responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia. Óscar, egunon, bienvenido. Egunon. Hola, ¿qué tal, Egunon? Al teléfono nos espera Asier Martínez, que es el responsable del equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad del Basque Cybersecurity Center. Egunon, Asier. Bueno. Precisamente no hace mucho nos contabas en esta casa en Radio Euskadi cómo disteis el aviso de ciberataques que tuvieron en vilo incluso algunas instituciones, ¿no? El Centro Vasco de Ciberseguridad dio el aviso de este ciberataque. Sí, la verdad es que es algo habitual en el sentido de que hay ataques periódicos o campañas periódicas que se van realizando, entonces hay veces que tienen un impacto mayor o menor y hay veces que tienen un impacto mediático también. Que bueno, al final hace que sea cubierto por los medios de comunicación. Uh-huh. Oye, Asier, ¿y ha habido más casos últimamente de ciberataques que nos puedas contar? Bueno, al final ha tenido repercusión recientemente casos como Adif, por ejemplo, o Mapfre, en el que han sufrido ataques a su infraestructura y bueno, pues han tenido que gestionar incidentes. O recientemente, por ejemplo, el Parlamento noruego ha denunciado que ha recibido, bueno, que ha sufrido un incidente. Ha habido suplantaciones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la DGT, a Correos. Bueno, como os digo, es algo normalizado que es en el día a día y que cada cierto tiempo, pues lógicamente, al final es importante también el trasladar esa percepción a la ciudadanía de que todos estamos en riesgo potencial y que tenemos que tomar las medidas oportunas para estar protegidos, que al final, pues como digo, nos puede afectar tanto a empresas grandes como a particulares. Tal vez así era una situación como esta que estamos viviendo, primero de confinamientos y ahora, en definitiva, de alteración de nuestra vida cotidiana, del orden mundial, supongo que igual es propicia para que se produzcan más ataques informáticos, ¿no? Sí, sin duda. Al final, bueno, el hecho de hacer un uso intensivo de la tecnología, ahora derivado pues principalmente del teletrabajo y demás, hace que nuestra exposición aumente. En concreto, pues nosotros estuvimos monitorizando, lógicamente dentro del proceso de protección que hacemos y monitorización, identificamos también la superficie de exposición, es decir, cómo dispuestas están las organizaciones en Euskadi. Y durante las primeras semanas del confinamiento identificamos un incremento de cerca del 15% del nivel de exposición. Lógicamente viene derivado del tener que adaptarse a medidas como el teletrabajo y demás.
en muchos de estos casos pues no está implementado la tecnología desde una perspectiva de ciberseguridad, lo que hace que ponga en riesgo, digamos, a las propias organizaciones el hecho de implementar estas funcionalidades. Uh-huh. Fijaros, a pesar de que periódicamente y cada vez más hablamos de estos temas, los expertos nos contáis, nos ponéis sobre aviso, nos decís más o menos en qué nos tenemos que fijar, yo creo que todavía, Óscar, los ciudadanos, los usuarios de la informática, pues no sé, nosotras que venimos aquí y descargamos continuamente archivos adjuntos, no acabamos de interiorizar la idea de que nos pueden ciberatacar, ¿no? Yo no sé si para un usuario de oficina que diariamente eso se enfrenta pues a cientos de correos y archivos adjuntos, hay que, no sé, no bajar la guardia y estar atento a no sé qué cosas. Lo comentaba brevemente, lo ha dicho Asier, ¿no? Muchas veces no somos un objetivo ni es un ataque dirigido contra nadie en concreto, ¿no? Uh-huh. Lo que está haciendo un ciberdelincuente es buscar agujeros, vulnerabilidades y explotarlas sin saber a veces quién está al otro lado. Luego ya se entera. De hecho, hay parte de las extorsiones que empiezan con encontrar vamos a llamarlo agujero, meto la mano, saco la información, veo quién es y en función de si es atractivo o no, le extorsiono o no, o de una forma u otra. Con lo cual, todos estamos expuestos de muchas maneras, ¿no? Desde los ciberdelincuentes más con extorsiones, etcétera, a organizaciones gubernamentales, centros de inteligencia que obviamente también, pues aunque dirigen, estos sí son mucho más dirigidos, sus acciones, ¿no? Contra alguien concreto, a veces en las campañas pues caen mucha gente, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la televisión Samsung, que pues como Samsung hizo una buena campaña vendiendo un modelo concreto de Samsung alrededor del Parlamento Europeo, pues corriendo los servicios de inteligencia de otros países, de otras naciones, hicieron un exploit para poder... ¿Un qué? Hicieron un malware, vamos a llamarlo así. Hicieron un programa para poder espiar a través de la cámara y el micrófono en esas televisiones. ¿Por qué? Pues porque ahí se reunían en las habitaciones pues presidentes, europarlamentarios, etcétera. Lo que pasa es que tú podías tener la misma televisión en el salón y estar siendo monitorizado también. Claro, porque lo que estábamos pensando es un poco la idea, ¿no? de toda esta conversación. Parece que esa cibervigilancia o esos ciberataques se van a dar a grandes empresas, a gobiernos, pero que nos pueden estar vigilando, ¿no? También en casa o... Sí, hay algunas herramientas que son como el Google para buscar cosas, en este caso Sodan, y ahí puedes encontrar, si vas a buscar y buscas webcams, puedes ver vigila bebés, almacenes, garajes, ¿sí? Las cámaras de vigilancia de chalés, etcétera, muchas veces sin contraseña, otras con la contraseña por defecto, o sea... pues muchas veces me estás dando miedo y eso que no tengo ni vigila bebés ni cámara de vigilancia del jardín ni garaje, pues no sé de qué te asustas, Merche. A mí, ¿sabes lo que me sorprende? A mí siempre me ha sorprendido, lo he visto en las películas, que un ministerio de defensa de un país importantísimo contrate a un hacker siendo el autor de un ataque y que se convierta como en el hacker de guante blanco, ¿no? Yo no sé si esa figura ya se ha diluido un poco. Bueno, no. Porque en realidad, claro, el ciberdelincuente es el que más a salvo está, ¿no? De un ciberataque. Lo que pasa es que estas figuras se dan más en ciertos estados, Rusia, Polonia, etcétera, en el que, las propias organizaciones subvencionan ciertos grupos y activistas, ¿no? Esto es más habitual ahí. Esto lo llevamos a la cultura estadounidense y tal, y fichamos al superhacker y tal. A veces funciona o a veces se hace, pero generalmente lo que se hace es tenemos a gente muy buena en Euskadi y fuera que estudia, que investiga y que hace un montón de cosas para llegar a formarse y ser al menos tan bueno como los otros, ¿no? Porque esto es una lucha constante, ¿no? La carrera de gente como Asier o la mía es constante, o sea, todos los días tenemos que aprender algo porque la contraparte también lo aprende, con lo cual es una lucha. Asier, ¿cuáles son las amenazas más comunes, por ejemplo, para empresas grandes o pequeñas, pero también para particulares?
Sí, al final a nosotros lo que más nos suelen llegar son fraudes que utilizan a través de medios tecnológicos, pues principalmente pues phishing, donde suplantan alguna entidad o llamadas telefónicas haciéndose pasar por un técnico de alguna compañía, o mensajes de texto donde referencian enlaces en los que accedes y te solicitan cierta información. Entonces, no tienen una complejidad técnica muy elevada, pero sí es verdad que pueden llegar a tener impacto grave. Nos llegan casos de suplantaciones en los que hay pérdidas pues de 160.000 euros, 300.000 euros, o sea, que en muchos casos desafortunadamente además no se puede recuperar. Con lo cual ya os digo que aunque no tengan un nivel de complejidad, al hilo de lo que decía Óscar, muchos de estos ataques que se realizan de manera masiva e indiscriminada, y entonces como quien está detrás son empresas profesionales, los cibercriminales al final son empresas que buscan el mayor retorno de la inversión. Entonces es mucho más sencillo atacar a gente que no tiene implementadas medidas de seguridad que atacar a quien sí las tiene. Con lo cual, como os digo, la mayor parte de las cosas que nos llegan son de complejidad baja, pero en cualquier caso eso, la gente pues desafortunadamente sigue cayendo en este tipo de estafas. No somos conscientes, ¿no? Al final. Y cuando el ataque se ha producido, ¿cómo se debe reaccionar? Por ejemplo, pues en el caso de una empresa, por ejemplo. Sí, depende un poco de la tipología del ataque. Al final no es lo mismo aquellos, por ejemplo, que han accedido a los sistemas y han cifrado la información y entonces están solicitando un rescate, con lo cual pues tendrías que evaluar pues si tienes copias de seguridad para poder recuperar o bueno, pues cómo ha sucedido, o si simplemente imagínate que has realizado una transferencia bancaria porque se han metido en la comunicación entre el cliente y el proveedor y han modificado el número de cuenta, o si han llamado por teléfono, te han convencido para que instales alguna aplicación y esa aplicación está monitorizando tu actividad, o si es capaz de obtener información sensible, pues imaginaos planos o información que tenga copyright o cosas de estas. Entonces depende un poco de la tipología del incidente, hay que actuar de una manera u otra. Lo que sí es cierto es que hay que avisar lo antes posible al responsable de seguridad o al responsable de la infraestructura, porque desafortunadamente hay casos en los que se intenta ocultar un poco que hemos sido víctimas del engaño y eso al final deriva negativamente en el propio beneficio de la empresa. Entonces hay que, si nos pasa, oye, no pasa nada, a todos estamos en riesgo, a todos nos puede pasar. Pues notificamos para intentar tomar las medidas oportunas lo antes posible, intentar solucionarlo. Oye, cuando las reglas del juego cambian tan a menudo, dos profesionales como vosotros, que sois responsables de ciberseguridad, cada uno en su empresa, no sé, ¿cómo os recicláis? ¿Cómo hacéis esa carrera? Porque es una carrera continua, estar al día, estar bien formado, no sé. Afortunadamente es un mundillo muy abierto. La verdad es que, bueno, aparte de eventos y congresos, etcétera, y publicaciones de diferente ámbito, ¿no? Tecnológicas, científicas, etcétera, la verdad es que hay mucho intercambio de información entre todos nosotros, ¿no? Desde, bueno, pues lo más básico, un grupo de Telegram que hay de ciberseguridad en Euskadi, por ejemplo, en el que estamos un montón de profesionales de ciberseguridad en Euskadi, pero foros y de este tipo de ámbitos en los que compartir incidentes, etcétera, hay unos cuantos, ¿vale? O sea, la verdad es que somos colaborativos y al final buscamos siempre un bien común, ¿no? Todos nosotros, ayudar a nuestras empresas o a las de nuestros clientes, ¿no? O a las empresas a las que damos servicio, ¿no? Entonces, compartimos entre nosotros, buscando siempre que el aprendizaje de uno de estas comunidades pueda ser replicado en el resto, ¿no? Para que, oye, me está pasando esto, ¿no? Rápidamente, cada vez que ha pasado algo gordo, el WannaCry, en cuanto empezaba a sonar lo del WannaCry, en los grupos estos que os digo... Recuérdanos qué es esto, claro, porque nosotros te vamos a decir WannaCry. Sí, WannaCry al final fue un ataque de ransomware de estos de que te cifran la información de tu ordenador, que hubo hace unos años y fue capaz de parar, pues no solamente pues a las fábricas de Renault, centros de salud de Reino Unido, o a la mismísima Telefónica, o etcétera, ¿vale? O sea, quiero decir que y cesaron su actividad. Entonces, el ransomware está al día de hoy, pero bueno, que este tipo de ataques siempre se comparten y la información en este tipo de foros, más allá de los eventos y congresos a los que habitualmente todos asistimos para, bueno, pues contar nuestros hallazgos, ¿no?
Y supongo que a nivel consumidores, Alicia, yo, si nos ocurre algo de esto, si vemos que nos están intentando suplantar la identidad de alguna empresa con la que trabajamos a través de mail, por ejemplo, o sospechamos de algo, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos en contacto con la Ertzaintza o ¿cómo hacemos? Sí. Lo podéis hacer... bueno, perdón. Sí, Asier, que esto te toca a ti, además. Vale. Nada, no te preocupes. Al final, si identificas el intento de estafa, en el caso de que nos lo reportéis al Centro Vasco de Ciberseguridad, tenemos a través de un teléfono gratuito, que es el 900-104-891, o a través de la dirección de correo incidencias@bcsc.eus. A nosotros nos sirve para analizar esa estafa y tomar las medidas oportunas para mitigarla y para evitar que otros usuarios caigan en la trampa, en ocasiones pues publicando avisos o tomando medidas técnicas internas. Sí. En el caso de que si seas víctima del incidente, lo recomendable es notificar directamente a la Sección Central de Delitos de Tecnologías de la Información de la Ertzaintza, a la SCDTI, o directamente personarse en una comisaría para poner la correspondiente denuncia. Pues ahí queda eso, porque hay alguna consulta relacionada con esto a través del WhatsApp, nuestros oyentes, así que... Aunque, no sé, nosotros también insistimos en la idea de que esto de los ciberataques es relativamente nuevo. Vosotros dos lleváis mucho tiempo vinculados a este mundo, ¿no? Yo no sé si cuando empezasteis imaginabais que íbamos a llegar a este escenario en el que la tecnología sorprende a veces porque se usa para cometer delitos. Pues la verdad es que seguramente no, ¿no? Fíjate, en Tecnalia, llevamos 20 y tantos años con el grupo de ciberseguridad que lidero. No estaba yo ni entonces en el grupo cuando empezó todo esto. Y claro, todo esto empezó, por lo menos en Tecnalia, con darle seguridad a las webs y las páginas y aplicaciones que ponían las grandes organizaciones, bancos, la e-administración, etcétera, cuando se empezaba a digitalizar, claro, sanidad, la administración pública y los bancos, ¿no? Que fue lo primero en digitalizarse. Y ahora estamos tratando cosas muy dispares que no se pensaba en aquellos hace 2 décadas, como la seguridad del vehículo conectado, de las centrales o subestaciones de electricidad, etcétera, cosas totalmente dispares que no pensábamos hace tiempo, claro. Claro, y además ahora en la actualidad cada vez pasamos más tiempo en Internet, ¿no? Como consumidores también, comprando... ¿no? Estamos más expuestos y el número de personas expuestas es mayor. Hace 20 años 4 webs, 4 aplicaciones y el correo electrónico. Y todo iba ahí, ¿no? A ataques a través de correo electrónico, etcétera. Que ahora eso os parece muy naif, claro, muy ingenuo. Lo básico de lo que hablaba así era antes, claro, ¿no? Claro. Claro, ataques que pueden llegar a apagar una subestación eléctrica y dejar a hospitales, Ertzaintza, etcétera, sin energía. Esto es crítico, ¿no? Y es un poco a lo que tenemos muchos la vista encima, o ataques que pueden causar ya pérdidas humanas. Es decir, el coche conectado autónomo, si es atacada, puede ser un desastre. Y puede ser utilizado para atacar un coche o un camión o un barco, etcétera. Madre mía, pues van a tener algo de razón las películas de las que estábamos hablando al comienzo, ¿eh? Sí, bueno, algo de eso, en eso se inspiran, ¿no? En una realidad. Me voy a repensar mis claves de usuario ahora mismo. Está bien meter números, ¿no? Está bien meter alguna mayúscula, ¿no? Y que no sean siempre la misma en todos los sitios. Uy, ups. Óscar Laje, responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia. Muchas gracias por esta charla. Sí. Asier Martínez, gracias también a ti. Asier es responsable del equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad del Basque Cybersecurity Center, el Centro Vasco de Ciberseguridad. Vamos a recordar ese teléfono de incidencias que nos lo están solicitando a través del WhatsApp. Asier, 900-104-891. ¿Correcto? Eso es. Sí, y si no por email también pueden notificarnos a incidencias@bcsc, o sea, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Cádiz, .eus. Vale, incidencias BCSC. Eso es, .eus. Exacto. Venga, perfecto. Pues es que ricasco a los dos. Gracias a los dos. Un placer. Agur. Agur. Mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.